Bueno, gracias Darío por la presentación. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta charla que va a tratar de un tema que si bien se lo ve en una de las materias de la carrera, que es teoría clásica de campos, no se lo ve a profundidad. No se lo ve a la profundidad a la que lo vamos a ver ahora, ¿no? Y es tremendamente importante porque todo en física se describe con simetrías. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla. Denme un ratito, por favor. No sé si alguien me puede confirmar si es que se ve la pantalla, por favor. Bien, súper. Muchas gracias. Bueno, como les estaba explicando, primero definamos qué es una simetría. Y una simetría es una propiedad de un conjunto que permanece invariante frente a cierto tipo de transformaciones. Digamos, si nosotros tenemos una esfera, la hacemos rotar, la esfera no va a cambiar, va a seguir siendo exactamente la misma cosa. Ahora, en física, por ejemplo, lo que hemos visto bastante en teoría clásica de campos ha sido ver las simetrías que tiene el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros definimos un sistema de coordenadas arbitrario que realmente no interesa dónde o cómo lo definamos? ¿Qué pasa si ese sistema de coordenadas lo hacemos rotar? El espacio-tiempo no cambia. Lo mismo si hacemos una traslación espacio-temporal. El espacio-tiempo va a seguir ahí sin cambiar ni nada. Ahora, algo un poco más complicado de entender es qué pasaría si nosotros le hacemos una transformación de Lorentz, una transformación pura, que en la literatura especializada se le llama boost, como se ve acá. Va a pasar lo mismo. El espacio-tiempo sigue siendo el mismo, no cambia. Es otra simetría. Ahora, otro tipo de simetrías más abstractos son las simetrías de calibre o también llamadas simetrías gauge, que son tremendamente importantes en teorías de campos y en física de partículas, ¿no? Todas las interacciones de la naturaleza se definen a partir de simetrías de calibre. La más fácil la vemos en el electromagnetismo, que bueno, vemos que el campo eléctrico y el campo magnético son invariantes frente a cierto tipo de transformaciones matemáticas a los potenciales. Ahora, resulta que estas simetrías son producto de manipular campos escalares usando un grupo de simetría 1, que más adelante vamos a ver qué significa, y nos vamos a dar cuenta que ese campo escalar no es invariante frente a ese tipo de simetría. Hay que restituirla definiendo una derivada covariante de una forma análoga a lo que se haría en, en cálculo tensorial. A partir de eso es de cómo se definen estas simetrías de calibre. Y es tremendamente importante porque todas estas simetrías se las puede definir usando grupos de Lie, como lo vamos a ver ahora. Y estos grupos son grupos continuos. Entonces, no solo tenemos esa estructura, no tenemos la estructura de grupos, sino también estos grupos varían de forma continua. Entonces, nos encontramos que si son diferenciables, pues tenemos una variedad. Coincide, es un espacio topológico donde se define un chart, un atlas, etc., ¿no? Todo lo que habíamos visto en charlas previas. Bien, comencemos ahora sí en materia. Y antes, acerca de las preguntas, les pediría por favor si tienen alguna pregunta, o bien háganla por el chat o guárdensela para el final para que las pueda responder. Bueno, ¿qué es un grupo de Lie? Un grupo de Lie es una variedad diferenciable con una estructura de grupo, valga la redundancia, en las que obviamente las operaciones de grupo, que son el producto y el inverso, que esto tiene que estar definido para que sea un grupo, tienen que ser derivables.
Ahora, a lo largo de la presentación, la identidad, el elemento identidad va a ser denotado por E minúscula y el signo del producto, pues generalmente lo vamos a omitir. Esto lo vamos a escribir como esto de acá, que es lo que usualmente se hace, ¿no? Entonces, no creo que haya mucho problema con eso. Me he saltado unas cuantas, no, estamos bien. Ahora sí. Bien. En física, frecuentemente nos encontramos con grupos compuestos de matrices cuadradas, donde el producto es la usual multiplicación matricial. El más general de todos es el grupo general lineal, que son matrices n por n, matrices cuadradas, que tienen que ser invertibles, ojo, esto es re importante, o sea, matrices que tengan determinante nulo no forman parte de este grupo. Y estas pueden tener bien entradas reales o entradas complejas. No, es obvio por qué tienen que ser invertibles, ¿no? Si no hay un inverso, entonces deja de ser un grupo. Ahora, si nosotros tenemos argumentos complejos, pues el grupo es una variedad no compacta de dimensión real 2n cuadrado. Si solo son entradas reales, entonces la dimensión es obviamente n cuadrado. Ahora, este es el grupo más general, el grupo matricial más general que tenemos. No es muy práctico trabajar con este grupo. Dependiendo de nuestros intereses, podríamos definir algunos subgrupos que se enfoquen en describir cierto tipo de transformaciones en las que nosotros podemos estar particularmente interesados. Por ejemplo, transformaciones de Lorentz generales, rotaciones espaciales, eh, transformaciones de Galileo, en algún caso, digamos. Entonces, eso es lo que Entonces, para esto definimos algunos subgrupos, ¿no? Y los más frecuentes, si tenemos argumentos reales, son el grupo especial lineal, denotado de esta forma, el grupo ortogonal, que son matrices ortogonales, vamos a ver cómo se define eso, y el grupo especial ortogonal, estoy seguro que en algún lado, tal vez en videos de divulgación lo han debido ver, que se denota de esa forma. Ahora, estos grupos se definen de la siguiente forma. El grupo ortogonal, si nosotros recordamos métodos 1, las matrices ortogonales son aquellas en las que la inversa sea igual a la transpuesta. Aquí me han faltado, me he comido las comas. Mil disculpas. Y bueno, ahora, si nosotros queremos, pasando al grupo especial lineal, nosotros tomamos todas las matrices que sean parte del grupo general lineal y solo seleccionamos aquellas que tengan determinante 1. Acá nosotros vamos a encontrar, haciendo manipulaciones, que el determinante del grupo ortogonal puede ser o 1 o menos 1. Ahora resulta que para describir rotaciones espaciales solo nos interesan las matrices que tengan determinante 1. Las que tienen determinante menos 1 implican también una transformación que ya no es continua, sino es discontinua, como son las reflexiones. Ahora, obviamente, este grupo es tremendamente importante, ¿no? Representa rotaciones y reflexiones espaciales. ¿Esto qué quiere decir? Es un grupo de isometrías. Si nosotros rotamos del espacio-tiempo, las medidas no van a cambiar. Dame un ratito, voy a desactivar, voy a cerrar el WhatsApp, no sé si se pueda. Ya. Entonces, la acción del grupo ortogonal o del grupo especial ortogonal preserva la estructura del espacio-tiempo y las distancias no se alteran. Esa es la esencia de estos grupos. Ahora, tal como les explicaba, el grupo ortogonal son rotaciones y reflexiones espaciales y el grupo especial ortogonal son solo rotaciones espaciales. Ahora, también, en relatividad especial, las transformaciones de Lorentz son básicamente la esencia de la teoría, ¿no?
Ahora, si nosotros tomamos solo transformaciones puras de Lorentz, que todos las hemos visto en Moderna 1, y si no las van a ver en Moderna 1, si es que no las han visto todavía, resulta que forman un grupo. Y si nosotros incluimos en ese grupo rotaciones espaciales, tenemos la forma más general de una transformación de Lorentz. Entonces, como tal, una transformación de Lorentz no es solo hacer un cambio de sistema de referencia, sino también no solo es hacer un cambio de sistema de referencia desde un observador que se mueve de forma relativa, sino también hacer que ese sistema de coordenadas rote. Es la forma más general de una transformación de Lorentz. Y esto, obviamente, también forma un grupo, que se va a llamar el grupo de Lorentz, denotado de esta forma. Esto en un espacio-tiempo de 3 más 1 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones espaciales, una dimensión temporal. La razón por la que se opta por esta notación. Ahora, también en algunos textos, en Nakahara, por ejemplo, esto se va a encontrar al revés. Primero va a ser primero va a ser las dimensiones temporales y luego las dimensiones espaciales. Sería 1-3 en vez de 3-1. Ahora, este grupo obedece a esta ecuación. Entonces, tenemos el tensor métrico y estas matrices son las que representan las transformaciones de Lorentz y tiene que cumplirse esta ecuación. No es difícil demostrar que es de hecho un grupo. Ahora, también recordemos que eta es el tensor, como es el tensor métrico del espacio de Minkowski, entonces puede representarse por una matriz diagonal, que va a ser diagonal. El primer elemento va a ser -1 y el resto van a ser todos unos positivos, o al revés. El primer elemento va a ser 1 y los demás van a ser -1, -1, -1. Dependiendo de la convención que uno elija, eso es realmente irrelevante. Ahora, pasaremos a argumentos complejos, ¿no? Cerrarse entradas reales es excesivamente limitante, ¿no? Los números complejos son una bendición de la matemática. Y ahora, si tenemos entradas complejas, los subgrupos más frecuentes son, otra vez, tenemos el grupo especial lineal. Solo que ahora vamos a tener análogos de los grupos ortogonales y especial ortogonal. Los vamos a llamar grupo unitario y grupo especial unitario. Ahora, el grupo especial lineal se define de igual forma que antes. Son todas las matrices del grupo general lineal de argumentos complejos con determinante igual a 1. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado. El grupo unitario se define por todas las matrices cuyo inverso sea igual a la conjugada hermítica de la matriz. Si nosotros nos acordamos, la conjugada hermítica es simplemente sacar la transpuesta y luego sacar la conjugada de todos los argumentos. Y aquí esto debería ser U. Entonces el grupo especial unitario son todas las matrices unitarias que tienen determinante 1. Ahora, estos grupos juegan un papel fundamental en las teorías de campos, porque son las que describen las simetrías de calibre o las simetrías gauge que les había explicado antes. Entonces, con estos grupos nosotros podemos definir el electromagnetismo, podemos definir teorías similares al electromagnetismo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que cerrarnos solo al electromagnetismo? Que bien puede que que no describan nada en la naturaleza, pues sí son bastante interesantes de analizar. Podemos definir todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, de las que tienen una descripción cuántica, aparecen por simetría, porque introducimos una simetría de calibre a cierto sistema. Bueno, pasemos a discutir subgrupos. Ahora, si nosotros agarramos un subgrupo del grupo de Lie, no tiene por qué ser, este subgrupo no tiene por qué ser un grupo de Lie también. Tal vez no sea derivable, ¿no? Pero hay un teorema que
la demostración es bastante compleja de hacer, que nos dice que cierto tipo de subgrupos es un grupo de Lie. Ahora, ¿cuál es la condición? Que el grupo sea cerrado. Ahora, si nosotros recordamos qué significa esto, es que el dominio tiene que ser cerrado también. Ahora, esto asegura que los subgrupos que hemos visto antes también son grupos de Lie. No son otro tipo de estructura que escapa a nuestros intereses. Pasaremos a definir las álgebras de Lie. Ahora, si recordamos los que hemos pasado teoría clásica de campos, las álgebras de Lie están compuestas por elementos del grupo que se llaman los generadores del grupo. Vale decir, si nosotros exponenciamos estos generadores, vamos a obtener un elemento del grupo de Lie. Ahora vamos a definirlo esto de una forma bastante más rigurosa y no nos vamos a quedar con eso nomás. Entonces, primero definamos estas transformaciones que las vamos a llamar traslaciones derechas o traslaciones izquierdas, que las vamos a denotar por estas funciones, por estos mapas, y se definen de esta forma. Ahora, nosotros podemos demostrar que ambas operaciones son difeomorfismos. O sea, valga decir, son transformaciones continuas, invertibles y también suaves. Entonces, ambas funciones inducen estas transformaciones, donde esto, si nosotros recordamos charlas anteriores, es el espacio tangente el espacio tangente al punto G del grupo de Lie que estamos analizando. Entonces tenemos esta transformación que nos lleva del espacio tangente en el punto G al espacio tangente en el punto AG. Y lo mismo para la derecha. Vamos a denotarlo con este asterisco de acá. Ahora, si nosotros tenemos un grupo de Lie, entonces van a haber una clase especial de campos vectoriales caracterizados por una invariancia frente a la acción del grupo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, si nosotros tenemos un campo vectorial, lo vamos a llamar X mayúscula, en el grupo de Lie, entonces este es invariante por la izquierda. Si esta igualdad se cumple, bueno, denme un ratito, por favor. Mil disculpas, ¿se ve la pantalla? Sí se puede ver bien. Ya, súper, gracias. Entonces, tenemos un campo vectorial al que le aplicamos esta transformación que habíamos definido y esta cosa de acá denota, voy a revisar mis apuntes externos, es el vector tangente, en este punto. Entonces, de esta forma nosotros definimos un campo vectorial invariante por la izquierda. Entonces, ahora, si nosotros tenemos un vector perteneciente al espacio tangente en la identidad del grupo, entonces vamos a definir un campo vectorial único e invariante por la izquierda a través de esta regla. Si aplicamos la transformación definida en la diapositiva anterior al vector B, que es del espacio tangente.
Entonces, si nosotros hacemos algunas manipulaciones, vamos a encontrarnos con esta igualdad. Ahora, de igual forma, nosotros podemos, si nosotros tenemos un campo invariante por la izquierda, vamos a encontrar un vector único. Vector único que va a estar dado por esto, que también obviamente es parte del espacio tangente a la identidad en G. Entonces, ahora nosotros vamos a denotar al conjunto de estos campos vectoriales que son invariantes por la izquierda por esta letra G medio rara, una letra gótica. Ahora, nosotros también podemos definir un mapa que va del espacio tangente a la identidad hacia G, donde un campo vectorial B está mapeado con el campo X sub B que lo hemos definido anteriormente. Ahora resulta que esto es un isomorfismo. Entonces, el conjunto de campos invariantes por la izquierda es un espacio vectorial isomorfo al espacio tangente en la identidad. Y además, sus dimensiones son iguales. Esto se puede demostrar. Ahora, definiremos también qué es un bracket de Lie. Entonces, ahora tenemos unos dos campos vectoriales que los definimos de esta forma en una variedad cualquiera M. Y el bracket de Lie va a estar dado por esta operación, que además es antisimétrica, obedece a la identidad de Jacobi. Ahora, nosotros vamos a denotar con esta letra al conjunto de campos vectoriales definidos en cierta variedad M. Y obviamente, esta G minúscula es un subconjunto de todos estos campos vectoriales definidos en el grupo de Lie. Y además también tenemos que el bracket de Lie está definido en G. Y además, este conjunto de campos vectoriales es cerrado bajo la acción del bracket de Lie. Entonces, si nosotros tomamos dos elementos de G y calculamos su bracket de Lie, vamos a obtener un elemento que también está en G. Ahora, recordaremos también, definiremos que es un álgebra. Un álgebra es un espacio vectorial en el que una operación binaria cerrada está definida. A esta operación usualmente la vamos a llamar multiplicación, que aunque sea multiplicación, no tiene por qué ser conmutativa. Entonces, igual nos vamos a comer el signo de multiplicación y lo vamos a notar así nomás. Tiene que ser distributivo por la izquierda o por la derecha. Vale decir, estas relaciones se cumplen. Entonces, ahora sí, por fin podemos definir un álgebra de Lie, donde tenemos que el conjunto de campos vectoriales invariantes por la izquierda, junto con el bracket de Lie, es el álgebra de Lie del grupo de Lie. Mucha redundancia, mil disculpas. Entonces, ahora, vamos a usar las letras góticas germánicas para denotar las álgebras de Lie. Entonces, si tenemos el grupo especial unitario, por ejemplo, su álgebra de Lie va a ser denotada de esta forma. Bien, pasemos a explorar un poco estas álgebras de Lie, definiendo lo que es un subgrupo de parámetro simple. Entonces, ahora, si tenemos un campo vectorial, este genera un flujo en M, o sea, genera una transformación que toma reales y un elemento de la variedad y lo empareja con otro elemento de la variedad. Entonces, ahora, ¿qué pasa si este flujo es generado por un campo vectorial invariante por la izquierda? Entonces, tomamos una curva, que es una función de los reales, a un elemento de la variedad, que en este caso es el grupo de Lie, y lo vamos a llamar un subgrupo de parámetro simple si es que se satisface esta condición.
que la composición de estas transformaciones puede expresarse de esta forma. Y además, esto nos quiere decir, uno, que la identidad es simplemente la curva evaluada en 0 y que el elemento inverso es simplemente la curva evaluada en menos t. Ahora, también esta curva, se puede demostrar esto, es un homomorfismo de R a G. Y además, es un grupo abeliano, aunque G no lo sea, ¿no? El hecho de que es un grupo abeliano creo que es bastante obvio. Ahora, nosotros podemos definir un campo vectorial X dado cierto subgrupo de parámetros simple de esta forma. Para esto hay que acordarse la anterior charla de Denis, en donde hemos discutido bastante acerca de la derivación, pero también la charla de Mirko, donde hemos discutido acerca del cálculo en variedades. Entonces, además, este campo es invariante por la izquierda. Y si nosotros tenemos cierto flujo, que va a ser representado por esa curva, existe un campo vectorial asociado e invariante por la izquierda, ¿no? Y además, el campo invariante por la izquierda define un grupo de parámetros simple, tal que estas condiciones se cumplen. La derivada es igual al campo vectorial. Y si nosotros tomamos la transformación y la evaluamos en t igual 0 y metemos un elemento de la variedad cualquier del grupo de Lie, G arbitrario, nos va a dar G. Y además, si definimos otra curva a través de esto, la curva se va a convertir en un subgrupo de parámetros simple. Y esto también se puede demostrar, ¿no? Hay bastantes demostraciones que las estoy dejando como ejercicio para que las puedan hacer y esto quede bien reforzado. Ahora, existe una correspondencia 1 a 1 entre un subgrupo de parámetros simple de G y un campo vectorial invariante por la izquierda. Eso creo que ha quedado bastante claro de la anterior diapositiva. Y esto se manifiesta bastante si nosotros definimos el mapa exponencial. Bueno, digamos que el grupo de Lie es un grupo matricial, medio raro, exponencial matrices. Para eso está la serie de Taylor, muy conocida por todos, muy conocida y también abusada por todos para hacer aproximaciones. Entonces, si nosotros tenemos un subgrupo de parámetros simple de G generado por el campo vectorial invariante por la izquierda, que recordemos que satisface esto, nosotros podemos definir el mapa exponencial a partir de eso, en vez de usar la serie de Taylor usual. Y además nosotros vamos a encontrar que si nosotros si multiplicamos el vector que estamos metiendo, que forma parte, aquí, como dice acá, del espacio tangente a la identidad, nosotros nos vamos a encontrar que es igual a la curva, al subgrupo de parámetros simple que acabamos de definir, evaluada en t. Pasemos a las ecuaciones de estructura. Y esto es consecuencia de que el álgebra de Lie está conectada a un grupo. Ahora, si nosotros tenemos una base del espacio tangente a la identidad, esta base define un conjunto de n campos vectoriales linealmente independientes en cada punto del grupo de Lie a través del campo invariante por la izquierda. Entonces, ahora obviamente, si nosotros tenemos este conjunto, obviamente es dependiente de la base, ¿no? O sea, las componentes dependen de qué base estamos eligiendo, ¿no? Si un
ejemplo burdo, si nosotros tenemos un campo vectorial y queremos representarlo en coordenadas esféricas, sus componentes no van a ser iguales que si usamos coordenadas cilíndricas. Ahora, si nosotros tenemos este vector tangente, es parte, obviamente, del álgebra de Lie. Tal como hemos visto, ¿no? El bracket de Lie es cerrado. Entonces puede expandirse como una combinación lineal de las componentes, donde nosotros vamos a obtener esto. Ahora, esta cosita de acá no debería estar. Entonces, estas constantes van a ser las constantes de estructura del grupo de Lie. Por ejemplo, si nosotros tomamos, no sé, el grupo SO3, por ejemplo, la forma más natural de representar esto es con vectores de momento angular. Podremos tomar el operador momento angular, que es la forma más usual de hacerlo. Si estos campos vectoriales, obviamente, no necesariamente tienen que ser como tal, no, pueden ser operadores, ¿no? Pueden ser operadores diferenciales. Si nosotros tomamos este bracket de Lie para operadores diferenciales, es simplemente el conmutador. Entonces, supongamos que estos campos vectoriales son el operador momento angular. Entonces, nos vamos a encontrar que estas constantes de estructura son el símbolo de Levi-Civita, por ejemplo. Y me parece que ese es justo el ejemplo que les iba a mostrar más adelante. Por favor. Bien. Ahora, si G es un grupo matricial, también, entonces el lado izquierdo de la ecuación, de esta ecuación de acá, si evaluamos, si además el elemento que estamos tomando es la identidad, esto va a ser simplemente el conmutador de matrices, ¿no? Que, ojo, ¿no? Puede que estos elementos pueden ser lo que sean, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la variedad que estamos tomando, no solo los vectores de toda la vida, ¿no? Estamos hablando de variedades generales, entonces aquí los vectores pueden ser matrices, pueden ser lo que sea, siempre y cuando sea una variedad. Entonces, demostrar que las constantes de estructura son constantes no es complicado de hacer. Y además estas determinan completamente un grupo de Lie y satisfacen las siguientes propiedades. Justamente como el bracket de Lie es antisimétrico, entonces las constantes de estructura también van a ser antisimétricas con respecto a los índices covariantes. Ahora, esto quisiera aclarar, ¿por qué estamos poniendo un superíndice y un subíndice acá? Eso es por la convención de suma de Einstein, que rigurosamente solo aplica para un índice contravariante y un índice covariante. Si nosotros contraemos, por ejemplo, dos índices covariantes, entonces el resultado no necesariamente puede ser un tensor, ¿no? Entonces, y también van a satisfacer la identidad de Jacob, que es esta ecuación de acá. El bracket de Lie también satisface una identidad de Jacob. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de usar vectores, usamos covectores o unoformas? Podemos introducir una base dual a estas unoformas y la vamos a denotar por este conjunto, tita super mu. Ahora, en este caso, las ecuaciones de estructura van a ser estas, las ecuaciones de estructura de Maurer-Cartan, o como se pronuncia esto, no tengo idea, la verdad. Que acá tenemos la derivada exterior, que tiene que ser igual a este producto raro. Identificamos el producto, no sé cómo se le dice en español,
wedge product en inglés. Y además nosotros vamos a definir ahora otra uniforma, tita, que va del espacio tangente a G, al espacio tangente a la identidad del grupo de Lie. De esta forma donde X está emparejado con este elemento de acá. Nosotros tenemos primero la traslación izquierda, a la que le hacemos la modificación asterisco que habíamos visto bastantes slides atrás. Y esto resulta que es igual a esto. Además, obviamente, X es parte del espacio tangente a punto G del grupo de Lie. Ahora, esta uniforma es la uniforma canónica en G. Así se le llama. Ahora, segundo teorema de la presentación. Esta uniforma canónica puede expandirse con esta base. Tenemos la base del espacio tangente a la identidad y tenemos también la base dual. Tenemos el espacio dual del espacio tangente a la identidad. Y este obviamente solo es un producto tensorial que, bueno, hay que dejarlo así, no se puede hacer nada más con esta expresión, ¿no? Y además esta uniforma canónica satisface esta ecuación, donde tenemos que la derivada exterior de la uniforma canónica es igual al producto tensorial entre la base del espacio tangente a la identidad y la derivada exterior de la base dual. Y además tenemos esta expresión de acá. Nos encontramos con... Me parece que estos corchetes no deberían estar acá. Bueno, siguiendo. Hemos visto que estos grupos de Lie representan simetrías, ¿no? Ya varias veces lo digo esto. Entonces, ¿qué pasa cómo podemos hacer que estos grupos actúen en variedades? ¿Qué es lo que resulta de esto? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Un simple ejemplo, combinamos traslaciones espaciotemporales en un espacio de Minkowski y combinamos transformaciones generales de Lorentz, en realidad, no solo boosts. Aquí me olvidé incluir las rotaciones espaciales también. Entonces vamos a obtener un grupo que se conoce como grupo de Poincaré, que actúa en el espacio de Minkowski, ¿no? Ahí combinamos traslaciones, rotaciones y boosts. Que eso también se puede hacer con transformaciones de Galileo, ¿no? En el caso no relativista. Ahora, si queremos estudiar un caso general, donde no necesariamente el grupo de Lie va a ser, no sé, el grupo de Poincaré o el grupo de Galileo o lo que sea. Entonces, consideramos la acción de un grupo de Lie en una variedad M que va a ser un mapa, por ejemplo, en el caso de un flujo, es un mapa que toma dos argumentos, un número real y un elemento de la variedad, y lo empareja con un elemento de la variedad, donde R actúa como un grupo aditivo. Básicamente es un grupo abeliano. Ahora, vamos a abstraer esta idea a algo más general, donde vamos a definir la acción de un grupo de Lie G en una variedad M con un mapa derivable que toma un elemento del grupo de Lie, un elemento de la variedad y lo empareja con un elemento de la variedad que tiene que satisfacer estas condiciones. Entonces puedo definir esta transformación como se me dé la gana, pero solo va a ser una acción del grupo de Lie en M si cumple con esto. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tomar una matriz cualquiera, acá creo que no debería haber usado la letra M, que va a ser parte del grupo general lineal, donde además vamos a tomar un punto cualquiera del espacio euclidiano n-dimensional.
Entonces, la acción del grupo general lineal en este espacio, podemos definirla como simplemente la multiplicación matricial, ¿no? Que es la forma más natural de pensar en esto. Y podemos hacer exactamente lo mismo con los otros subgrupos del grupo general lineal de argumentos reales, los cuales también pueden actuar no necesariamente en el espacio euclidiano completo, sino en un espacio más pequeño, si no puede ser. Por ejemplo, ¿qué pasa si el grupo SO2 actúa en un círculo? Un círculo es un espacio mucho más pequeño que R cuadrado. Y justamente en ese espacio, si nosotros hacemos que SO2 actúe en esa circunferencia, no va a cambiar, va a ser exactamente la misma cosa. Ahora, nosotros podemos clasificar estas acciones del siguiente modo. Bueno, volvemos a definir la acción, que es una función, un mapa, que toma un elemento del grupo, un elemento de la variedad y lo empareja con un elemento de la variedad. Entonces, vamos a decir que es transitiva si nosotros tomamos dos elementos de la variedad, para los que existe un elemento del grupo del IG, en donde la acción del grupo me dé otro elemento de la variedad. Vamos a decir que es libre si existe algún punto P en la variedad, tal que si nosotros tomamos la acción de un punto G del grupo del I, en ese punto P, y nos empareja P, esto implica necesariamente que G tiene que ser igual a la identidad. Y la vamos a llamar efectiva si esto ocurre para todos los puntos de la variedad M. Pasemos a discutir órbitas y grupos de isotropía. Si nosotros tenemos un punto de la variedad, entonces la acción del grupo del I en P lo va a llevar a múltiples puntos de la variedad. Ahora, obviamente, no si nosotros tomamos un elemento en específico del grupo G, su acción solo lo va a llevar a un punto, ¿no? Si no, deja de ser una función. Pero si nosotros tomamos el continuo de G, entonces vamos a obtener múltiples puntos. Ahora, nosotros vamos a llamar a la órbita de P, bajo la acción sigma, al subconjunto de la variedad, definido por todos los puntos a los que nos lleva esta transformación. Y lo vamos a anotar de esta forma. Entonces, para entenderlo mejor, tomamos este mapa, esta función, fijamos P y tomamos todo el continuo del grupo del I. Todos los puntos a donde nos va a llevar esa transformación es la órbita. Ahora supongamos que esta transformación es transitiva. Nos acordamos, ¿no? El resultado tiene que ser otro elemento de la variedad. Entonces, la órbita de cualquier punto P es la propia variedad M. Ahora, obviamente, la acción de G en cualquier órbita es necesariamente transitiva. Es algo obvio. Veamos algunos ejemplos. Tomemos el grupo ortogonal, que representa rotaciones y reflexiones espaciales. Ahora, esta acción no es transitiva. Porque digamos, nosotros tomamos dos vectores del espacio euclidiano n-dimensional y encontramos que su módulo no es '. Entonces, no vamos a encontrar ningún elemento del grupo ortogonal que empareje al vector X con el vector X'. Esa es la esencia del grupo ortogonal.
es un grupo de isometrías. El módulo no puede cambiar. Pero si tomamos la acción del grupo ortogonal en una n-1 esfera, que la vamos a denotar de esta forma, S super n-1, entonces en ese caso sí lo es, ¿no? Entonces digamos que nosotros tenemos dos vectores, x y x'. Si tienen igual módulo, o sea, si ambos son parte de la n-1 esfera, entonces sí va a haber algún elemento del grupo ortogonal que empareje a ambos vectores a través del mapa que hemos definido anteriormente, a través de esa acción. Entonces hay la órbita de X, es la esfera, S es la n-1 esfera de radio módulo X. Obviamente esto puede ser una circunferencia, una superficie esférica o algo más complicado de describir en dimensiones que obviamente es más complicado de describir por la naturaleza de las dimensiones, ¿no? Estamos limitados a 3 dimensiones espaciales, no podemos ver nada más. Ahora, si nosotros tenemos la acción del grupo ortogonal, las órbitas dividen al espacio euclidiano en esferas mutuamente disjuntas de distinto radio. O sea, por ejemplo, nos podemos imaginar al espacio euclidiano compuesto de múltiples esferas, múltiples cascarones esféricos que tienen distinto radio, y la unión de todas ellas resulta en el espacio euclidiano. Entonces, ahora, vamos a introducir una relación, de esta forma, donde Y es igual a la acción de G en X, donde obviamente G es parte del grupo de Lie. Y esta relación es una relación de equivalencia. Ahora, la clase de equivalencia es una órbita de X. Para esto obviamente tenemos que acordarnos de las primeras charlas que hemos tenido ya hace bastantes meses, ¿no? Hemos visto relaciones de equivalencia, clases de equivalencia y todos estos tópicos tremendamente importantes para esto. Entonces, ahora, vamos a definir un grupo que se llama grupo de isotropía. Consideremos el grupo G, un grupo de Lie que actúa en una variedad M, y el grupo de isotropía de un punto P de la variedad es un subgrupo que se define de esta forma. Si nosotros aplicamos la acción al punto P, nos va a dar el mismo punto P. Ahora, este es un subgrupo de Lie por el teorema 3. Para eso lo único que tenemos que hacer es demostrar que el grupo H es un grupo cerrado. Entonces, para eso nosotros definimos un mapa que va del grupo de Lie a la variedad a través de esta regla. La acción, el punto G del grupo de Lie en el punto P de la variedad. Ahora, H es la imagen inversa de un único punto. Ahora, ojo, esto se refiere solo al conjunto, no a la función inversa, no al mapa inverso. Solo es el conjunto. Es el conjunto, digamos, supongamos que esta función inversa existe, es el conjunto de salidas, el dominio. Puede que esta función no exista. No denota necesariamente una función inversa esto. Ahora, esto es un único punto. Entonces, este conjunto es un conjunto cerrado. Entonces, si nosotros recordamos el teorema 1, en donde
subgrupo cerrado, cualquier subgrupo cerrado de un grupo de Lie es un grupo de Lie. Usamos ese teorema, entonces encontramos que H es un grupo de Lie también. Entonces, ahora, un ejemplo bastante tangible, con el que yo creo que todos podemos familiarizarnos fácilmente. Tomemos una variedad trivial, R3, el espacio euclidiano tridimensional, y vamos a tomar como nuestro grupo de Lie al grupo SO3, grupo de matrices especiales ortogonales. Entonces tomaremos un punto, el punto 001, que pertenece a la variedad, obviamente. Que este punto, si se dan cuenta, coincide con el vector unitario K. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos a ese espacio una rotación con un eje que coincida con el eje Z? Entonces, si nosotros hacemos rotar, el vector K no va a cambiar, va a seguir ahí. Entonces, podemos decir que el grupo de... Entonces, la acción del grupo de ese conjunto de transformaciones en el vector K deja, el resultado es el vector K mismo, que es justamente el mapa que habíamos estado viendo, que recién hemos definido, ¿no? Esto. ¿Dónde está? Acá está. Este mapa. Si nosotros queremos ver la acción de esos elementos del grupo de Lie en el punto P, nos va a dar el mismo punto P. ¿Qué es lo que pasa si nosotros aplicamos ese tipo de rotaciones especiales al vector K? Entonces, ahora, obviamente este es un grupo de isotropía, y que es un grupo además isomorfo a SO2, al grupo de rotaciones en un espacio bidimensional, en el plano, lo cual creo que es bastante fácil de ver. Bien, pasaremos a ver campos vectoriales inducidos, que esto es tremendamente importante porque, digamos, esto coincide justamente, les había explicado antes que un grupo de Lie tiene sus generadores y estos generadores resulta que forman un álgebra de Lie. Ahora, también se puede ver estos generadores como operadores diferenciales. Y a partir de lo que vamos a ver ahora es cómo se puede obtener estos generadores diferenciales. Entonces, tenemos un grupo de Lie que actúa una variedad a través de este mapa. Ahora, un campo vectorial invariante por la izquierda, generado por un vector que forma parte del espacio tangente a la identidad del grupo de Lie, va a inducir, como hemos visto, ¿no?, un campo vectorial en M. Entonces, ahora definamos un flujo de esta forma. Vamos a tomar la exponencial de este vector, multiplicamos por un número real, y a todo eso lo multiplicamos por X, un elemento de la variedad. Ahora, este es un grupo de transformaciones de parámetro simple. Además define un campo vectorial llamado campo vectorial inducido, que se lo van a denotar con B super asterisco. Además tangente esta curva, y se lo define de esta forma. Entonces ahora, tomamos, por ejemplo, al grupo SO3 nuevamente, que es fácil trabajar con SO3 porque es muy intuitivo ver cómo actúa en el espacio euclidiano tridimensional. Ahora, la base del espacio tangente a la identidad del grupo es generada mediante rotaciones alrededor de los ejes X y Z, ¿no? Es lo más fácil de ver, ver una rotación general como una combinación de rotaciones alrededor de esos tres ejes. Los vectores base, que, ojo, en este caso son matrices, van a ser denotados de esta forma. Los que hemos visto teoría clásica de campos, esto es bastante familiar para nosotros, ¿no? Simplemente los generadores del grupo SO3. Ahora,
el campo vectorial que estos vectores inducen es igual a esto. Y esto no es nada más que el operador momento angular. Obviamente falta una i para hacerlo hermítico y etcétera, pero bueno, eso realmente no interesa ahora. Y además, acá, esto es el símbolo de Levibov, ¿no? ¿Por qué símbolo? Porque en realidad no es un tensor, es una densidad tensorial, etcétera. Pasaremos a la representación adjunta. Y esto ya es lo último. Con esto voy a terminar, me parece. Más corto de lo que esperaba, la verdad. Bueno, ¿qué pasa si un grupo de Lie actúa sobre sí mismo? Entonces, vamos a definir una función del grupo de Lie al grupo de Lie, que además se puede demostrar que es un homomorfismo, donde un elemento G del grupo de Lie va a estar emparejado con A por G por el inverso de A. A también es un elemento del grupo de Lie. Ahora, este homomorfismo se conoce como la representación adjunta del grupo de Lie. Ahora, obviamente, si nosotros queremos aplicarle ese mapa a la identidad, vamos a obtener nuevamente la identidad. Es bastante trivial. ¿Por qué? Entonces, ahora, vamos a restringir el mapa inducido de esta forma, tal cual como lo habíamos visto al principio de la presentación, que este mapa es un mapa que va del espacio tangente al punto G, al espacio tangente en este punto en específico. Aplicamos la representación adjunta a G. ¿Y qué pasa si G es igual a E? Entonces vamos a encontrar otro mapa que nos lleva del espacio tangente a la identidad al espacio tangente a la identidad. Que bueno, esto es simplemente un atajo para la notación, que en realidad esto representa toda esta cosa. Ahora, ¿qué pasa si T coincide si este espacio tangente coincide con el álgebra de Lie? Entonces vamos a obtener un mapa, otro mapa, solo es AD, que va del grupo de Lie, que toma un elemento del grupo de Lie, un elemento del álgebra de Lie y lo empareja con un elemento del álgebra de Lie. Y este se va a llamar el mapa adjunto de G. En vista de... Ahora, si nosotros aplicamos estas transformaciones, lo que vamos a obtener es esto de acá. Entonces nos encontramos que aplicar repetidamente estas transformaciones en este punto y en este punto, vamos a encontrar que simplemente es aplicar la transformación en este punto. Y de igual forma podemos encontrar fácilmente esta igualdad de acá. Bien, ¿qué pasa si G es un grupo matricial? Entonces la representación adjunta se va a convertir en una operación matricial simple. Entonces tomamos un elemento G del grupo de Lie y un campo vectorial X sub B del álgebra de Lie, y nosotros definimos una transformación sigma sub B dependiente de un parámetro real T como el mapa exponencial, que es un subgrupo de parámetros simple generado por vector parte del espacio tangente a la identidad. Entonces luego, la representación adjunta en G, actuando en esta función, resulta en lo siguiente. Tenemos G por el exponencial por el inverso de G, y esto, si nosotros usamos series de Taylor, podemos encontrar fácilmente que es igual a esta exponencial. Ahora, para el mapa AD mayúscula G, lo que nos vamos a encontrar es que resulta algo
simple, G por el campo vectorial por el inverso de G, después de hacer estos cálculos. Y bueno, hasta aquí llega mi charla. Muchas gracias por su atención. Gracias y gracias por la presentación también, Gabriel. Estaba muy interesante. Quería preguntar algo breve sobre lo que son las constantes de estructura. Se indica de que esas constantes de estructura determinan de manera completa al grupo, ¿verdad? Quisiera saber si es que esto afecta en algo a la representación, es decir, si es que especificamos las constantes de estructura, también especificamos así también la representación que estamos utilizando para lo que son los generadores del grupo de Lie o no. Gracias. Gracias por la pregunta. Y sí, las constantes de estructura, si bien determinan de forma completa el grupo de Lie, pero también son dependientes de la base que estamos eligiendo. Por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza el grupo SO3, donde podemos usar los generadores que les he mostrado en las diapositivas, pero también podríamos usar, por ejemplo, matrices de Pauli, que son matrices 2x2, son matrices unitarias, no me acuerdo si U2 o SU2, la verdad, ahorita eso no se me viene a la cabeza, pero ahí las constantes de estructura van a cambiar. Entonces sí, depende de eso. Ok, entonces las constantes de estructura solamente determinarían la estructura del grupo, pero no así su representación. Es decir, podríamos representarlo de una forma diferente y seguiría siendo el mismo grupo o algo así. Sí, exactamente. Ok, bueno, está bien, gracias. Y bueno, nuevamente felicidades por la presentación. Muchas gracias, Denis. Si alguien tiene igual alguna otra pregunta, también puede hacerla o por el micrófono o por el chat. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces si nadie más tiene algo que consultar, aquí habríamos terminado la charla de hoy. Una vez más, tal vez ahorita voy a intentar volver a mandar el link de YouTube, porque creo que ha habido gente que ha entrado un poco después. Si quieren ver, ahí tenemos las charlas anteriores, desde la primera sesión que hemos tenido. Faltan poner de un par de sesiones, si no me equivoco, pero ahí les voy a mandar por si les interesa ver también de temas anteriores, que la verdad está todo muy conectado, entonces ahí se puede consultar cualquier cosa. Entonces, eso, gracias a todos por su asistencia, gracias Gabriel, la charla como siempre muy buena, y los esperamos, que nuestras charlas son aproximadamente cada mes, y vamos avanzando en los temas conforme al libro base, que es el que les habíamos dicho, de Nakahara.
Entonces, igual si alguno o alguna persona está interesada en participar, digamos, también del grupo, en las charlas o en hacer los ejercicios, también pueden contactarnos, ya sea a Gabriel, a mi persona o a Denis, que encantados les vamos a dar más información. Entonces, eso y muchas gracias a todos. Ahí está igual el link de YouTube. Hola chicos, ¿qué tal?